Bueno, lo retomó en la modernidad Descartes, el que dijo dudo, luego pienso, pienso, luego existo. Y el dibujo siempre lo pone ahí, pensando, al lado de la estufa, y hace pensar que uno puede pensar en soledad. No podés pensar en soledad. Pensar es un hecho social. Por eso nos reunimos a pensar, a discutir, a conversar. Por eso es tan importante el seminario, terminar de ver la película y juntarse entre 4 o 5 y comentar, leer un libro y qué te pareció a vos, qué me pareció a mí. Es eminentemente social. Todos los seres humanos estamos entramados. Las redes sociales no son Facebook, TikTok, WhatsApp. Las redes sociales existen desde que existe el ser humano sobre la Tierra. Estamos todos en red. Cuando los yanquis dicen el self-made man, el tipo hecho a sí mismo, eso no existe. Yo no le debo un mango a nadie, yo me hice solito, con mi propio esfuerzo. Si no hubieras nacido en la familia en que naciste, en el lugar en que naciste, no hubieras tenido las posibilidades que tuviste, vos serías lo que sos, por favor. Dejemos de decir tonterías. La modernidad exigió, mostró, que solo se podía pensar en términos de sistemas mecánicos desacoplados. El discurso del método de Descartes decía: si usted tiene un problema complejo, lo que tiene que hacer es dividirlo en varios problemas simples. Resuelva cada uno de los problemas simples y tendrá resuelto el problema complejo. Hay un libro maravilloso que se llama El error de Descartes. Bueno, mirá, así aprendimos nosotros medicina. Anatomía, fisiología, histología, patología, terapéutica, así. Los huesos, los músculos, el cardiovascular, el neurológico, así. Eso viene de Platón, de Aristóteles, de Parménides y de Descartes, después que lo lanzó a la modernidad. Lo recibimos nosotros, lo metimos en la cabeza y ahí lo tenemos. Y no nos podemos sacar eso de encima. Terrible. Vas a ver. Los orientales no piensan así. Los orientales se basan no en la abstracción y en la deducción, sino en la oposición y en la analogía. El yin y el yang. Lo masculino y lo femenino. El día y la noche. Todas cosas que se complementan. Están siempre juntas. Los orientales piensan así. Perdón. El Tao quiere decir camino. Fíjense lo que dice. Del no ser, acuérdense lo que decía Parménides del ser y no ser, ¿no? Del no ser comprendemos su esencia. Y desde el ser solo vemos la apariencia. Ambas cosas, ser y no ser, tienen un mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio. Y este misterio se halla a la puerta de toda maravilla. Los orientales piensan que en el misterio, en la incertidumbre, en la ambigüedad, existe una maravilla. Nosotros no la toleramos. Nosotros cuando una cosa es ambigua, cuando una cosa es... decimos, che, pero... a ver, vamos a las cosas en su lugar. No la toleramos. Los orientales la toleran, no solo la toleran, sino que creen, tienen una visión opuesta a la que tenía Parménides. Bien. Pasamos a la práctica. Una definición a lo Parménides de hoy. En el año 1948, la Organización Mundial de la Salud fue fundada y estableció un concepto de salud. ¿Qué dijo? La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. O sea,
La salud es lo contrario a la enfermedad, amén. O estás sano o estás enfermo. Pero además, le agregó la OMS, tiene que haber un equilibrio psicosocial. Preséntenme un tipo de estas condiciones. Nunca lo vi en mi vida. Lo quiero conocer, si ustedes lo conocen, me dicen, este hombre está, o esta mujer, en perfecto estado psicofísico-social. Maravilloso. No lo conozco. Pero no importa. ¿Esto es real? No, esto no es real. Esto es un disparate. Y lo hemos repetido como loros durante décadas. Bien. Actualmente hay una nueva definición de salud, que es más oriental, digamos, en su concepción epistémica. ¿Qué es esto? La salud es la condición que nos permite llevar una vida plena, individual y socialmente, aun cuando nos afecten una o más enfermedades y tengamos que recibir uno o más medicamentos. Esta es la realidad del profesor. Y esto es muy importante porque cuando un paciente viene y te dice, yo doctor, las pastillas de la presión no las quiero tomar. ¿Por qué no las quiero tomar? ¿Y por qué no? Porque yo toda mi vida me manejé sin tomar ninguna pastilla. Estoy tomando para el colesterol, para la diabetes, no quiero nada. Bueno, pero es importante porque usted no quiero nada. ¿Por qué? Porque la pastilla le hace acordar todos los días que estás enfermo. Bien. Lo que tenemos que explicarle es que no está enfermo. ¿Cómo que no? ¿No tiene hipertensión? Sí, pero el tipo está en condiciones de tener una vida plena. ¿Tomando varios medicamentos? Sí, tomando varios medicamentos. ¿Tiene varias enfermedades? Sí, tiene varias enfermedades. Pero está en estado de salud. ¿Cómo? ¿Puede haber salud y enfermedad al mismo tiempo? Sí, claro que sí. Claro que sí. Un concepto oriental. Antiparménides, digamos. ¿Ok? Bien. Si hay algo impermeable al punto de vista, sobre lo que no se puede opinar nada, ¿qué vas a opinar sobre los números? La matemática. La matemática es la matemática. So. Ernesto Sábato fue científico antes que escritor, saben ustedes. Se ganó una beca para ir a estudiar física a Francia. Y estando en Francia descubrió que su vocación era la literatura. Husserl no lo saludó nunca más. Se ofendió hasta el punto que dijo, usted me ha defraudado. Chao. Bueno, esa es una anécdota que lo cuenta Sábato en un libro que se llama Antes del fin, que fue un discurso. Cuenta toda su vida y cuenta esto. La primera vez que asistí a la demostración de un teorema, dice Sábato, sentí que entraba en un universo perfecto y transparente. Del caos ingresaba al orden. Aunque no lo podía saber entonces, acababa de descubrir el universo platónico, perfecto, incorruptible y eterno, ajeno a los horrores de la condición humana. E intuí que esos teoremas eran como majestuosas catedrales, bellas estatuas en medio de las derruidas torres de mi adolescencia. Lo dice maravillosamente. Maravillosamente. Ahora bien, ¿se puede opinar algo sobre los números? Vamos a ver. ¿Los números hablan? No, los números no hablan. ¿Qué dicen los datos? Nada. ¿Qué va a decir un dato? El que dice es el que interpreta los datos. Pero a ver, objetivamente, no existe la objetividad. Si existiera la objetividad, un objeto, este banco, podría pensar, no puede pensar. No, pero ahora hay computadoras que piensan. No. Tienen algoritmos producidos por los seres humanos que imitan el pensamiento. Muy complejamente, sí, está bien. Pero el pensamiento es humano. Y está, por supuesto, basado en un sujeto.
Juan de Mairena, que es un personaje de Antonio Machado, decía, por más vueltas que le doy, no encuentro la manera de sumar individuos. Quería decir, cada uno es un universo. Vos lo juntás en una estadística, está bien. En una estadística pueden estar, pero los seres humanos son seres humanos. Cuando vos tenés paciente adelante, bueno, podrá ser parecido a los de la estadística, pero no es lo mismo. Y esto lo tenés que tener claro. No es lo mismo. La resta como metáfora. Repito, el modo de pensar occidental se basa en abstracción-deducción. Extraer más de lo que había previamente es imposible. Si yo tengo 3 libros en una caja, saco 1, saco 2, saco 3, 4, no puedo sacar. ¿Está clarito? Sí, eso es tiempo de... No, los orientales no piensan eso. Como se basan en la oposición, todo número para ellos tiene su paralelo, su alelo, como si fueran genes. Entonces, para los orientales, que aplican el principio de oposición, 3 menos 4 es una operación perfectamente posible. Para nosotros no, nos metemos en los números negativos, pero en los números reales 3 menos 4 no es posible. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo posible y lo imposible no son categorías estancas. Cada cultura construye su imposibilidad en la medida que construye su campo de posibilidades. Concepto muy importante. En la medida que construimos un campo de posibilidades, podemos decir esto es posible o no es posible. Lo que pasa con la salud. ¿Se puede ser sano y enfermo al mismo tiempo? Sí. Un paciente puede tener más de una enfermedad. ¿Qué me está diciendo? Bueno, ¿cuánto tiempo duró la teoría unicista? Decíamos, no, tenés que encontrar una cosa que explique todo lo que al paciente le pasa. Un disparate. Imposible. Bueno, ahora desde el SIDA, desde el año 80, 81, entendimos eso. Que vos podés tener inmunodeficiencia y tener infección oportunista, cáncer, fenómenos inmunes. Pero eso ya lo sabíamos de antes. Construimos una cosa a la que nos prendimos. Entonces, a ver, explícame todo por una sola cosa. Imposible, los seres humanos somos complejos. Complejos, los seres humanos ni todos son complejos. Complejo no quiere decir complicado, quiere decir multifacético. Quiere decir que está entramado con un montón de cosas. Entonces, las imposibilidades dependen del campo de posibilidades de cada cultura. Y Einstein decía, la matemática es una forma de poesía. Y él lo explicaba bien. Y ahora lo más importante, ¿cómo discutimos? Discutir es todo un tema. Fíjense, polemo para los griegos, velum para los romanos, es el dios de la guerra. Polémica es guerra. La metáfora bélica es fundante de la cultura y está basada en el patriarcado. Atento. Si hay cosas patriarcales, la guerra. Pero eso es otro tema, chicas, lo vamos a ver en otro momento. La guerra. Vivimos atravesados por metáforas bélicas. Pensemos en la discusión. Digo, conseguí debilitar sus argumentos. Se atrincheró en su posición. Se dio terreno ante mi razonamiento. Gané la discusión. Le torcí el brazo. Lo maté. Esto es guerra. Y tenemos formas civilizadas de la guerra. O sea, un partido de fútbol o de rugby es una forma civilizada y aceptada de la guerra. ¿Okay? Metáforas bélicas. Las metáforas atraviesan toda la cultura. Hay un libro de Lakoff y Johnson extraordinario que se llama Metáforas de la vida cotidiana. Fantástico. En inglés, discutir no quiere decir pelear, no quiere decir guerra. Discuss, si vos lo buscas en el diccionario inglés, talk about. Discutir es hablar sobre un tema.
Vamos a discutir nuestros resultados, vamos a discutir la película, vamos a discutir el paciente. Discutir, en realidad, no es pelear, pero para nosotros sí es pelear. Y nos agarramos pero mal. Y siempre le queremos romper la cabeza. Esto viene de nuestros rasgos culturales, esto lo tenemos incorporado. Vamos a dar un ejemplo. Hay un principio P que está aceptado sin discusión por la comunidad. Todos aceptamos que P es verdadero. Y hay un argumentador A y un argumentador B. El argumentador A da un argumento, X. Y el argumentador B le dice, yo te voy a aplastar, te voy a destrozar. Y te voy a destrozar por la vía del absurdo. Yo te voy a decir, si tu argumento X, lo voy a aceptar, si tu argumento X es verdadero, este argumento implica una consecuencia Y, pero esta consecuencia Y está en contra del principio P. Por lo tanto, lo tuyo es falso. Muy complicado. No, vamos a un ejemplo concreto. El argumentador A dice, la indicación de un betabloqueante puede mejorar el gasto cardíaco en insuficiencia cardíaca. Pero hay un principio P que nadie discute, que es que los betabloqueantes tienen una acción inotrópica negativa. ¿Ok? Nadie discute eso en nuestra comunidad científica. Entonces B le dice, bueno, Feno, si lo que vos dijiste es cierto, que darle un betabloqueante una insuficiencia cardíaca va a mejorar el gasto, esto significa y que el betabloqueante es inotrópico positivo. Y esto está en contra del principio B. Chao, te maté. Listo. ¿Qué puede hacer A? A puede hacer, no cuestiona el principio P, dice tener razón, y se retira del resultado. ¿Qué otra cosa puede hacer? Cuestionar el principio P, decir, no, yo no estoy convencido de que los betabloqueantes sean inotrópicos negativos. Bueno, entonces tenés que radicar. Vos con nosotros no tenés más nada que ver. Y la otra posibilidad es que A acepta la contradicción, dice, sí que es verdad, pero algo pasa. Los betabloqueantes mejoran en insuficiencia cardíaca. Vamos a convivir con ellos. Y así fue la historia. Así fue la historia. Hubo alguien que decidió convivir con la contradicción y decir, bueno, a ver cómo es esta historia. Ah, no, lo que pasa, para un poquito, no solamente está el inotropismo, está el cronotropismo. Entonces le bajamos la frecuencia, el reloj estático, estas historietas que ustedes saben, y tenía una explicación. Convivió con la incertidumbre. Lo que hablábamos antes, cuando le decimos al paciente, mire, no sé lo que tiene. Convivir con la incertidumbre. Nos cuesta un Perú, porque nosotros en el misterio no vemos ninguna maravilla como estamos. Vemos una oscuridad total. Y decimos, che viejo, aprendan la luz porque yo acá necesito que alguien me ilumine un poco. Para echar luz hay que utilizar el lenguaje. Hay una pequeña anécdota de Freud en 3 ensayos sobre la teoría sexual, que en un pie de página que dice esto, que hay un niño en una habitación oscura que está con su tía y le dice, tía, háblame, cuéntame algo. ¿Por qué? Le dice la tía, porque tengo miedo. Bueno, pero que yo te cuente algo, no me vas a poder ver. Y el chico dice, pero hay más luz cuando alguien habla. Hay más luz cuando alguien habla. Interesante. El viejo Walt Whitman decía, en Canto a mí mismo, ¿me contradigo? Pues bien, me contradigo. Soy inmenso, contengo multitudes.
Ningún lenguaje, ni matemático, ni científico, ni teológico, ni filosófico, ni psicoanalítico, ni informático, y todo lo que ustedes quieran, es capaz de decirlo todo. Ningún lenguaje. No existe un único discurso de la verdad. El principio de causalidad, que es el occidental, presta atención a las consecuencias. Las cosas que se siguen de lo que ocurre, la secuencia. El principio de sincronía oriental presta atención a las coincidencias. Son formas de ver las cosas. Todo tiene distintas formas de ser visto. Los conceptos de realidad, de verdad, de causa y efecto son determinados por el lugar en el que se ubica el observador, con sus expectativas, sus temores y sus intereses. Esto no lo dije yo, esto lo dice Emanuel Liscano, que es un matemático y filósofo español que ha estudiado este tema en España. Y me parece que es una síntesis muy importante. Cuando observamos una cosa, nos ubicamos en un determinado lugar y ponemos en juego nuestras expectativas, nuestros temores y nuestros intereses. No existe la objetividad. Y entonces todo subjetivo tampoco es subjetivo. Es una mezcla de ambas cosas. Es difícil, ¿eh? No, bueno, pero sí. Todo es según el cristal del color con que se mire, todo puede ser interpretado de distintas formas, etc. Ninguna discusión está cerrada, siempre es posible admitir un punto de vista nuevo y diferente. Einstein dijo, no esperemos resultados distintos si hacemos siempre lo mismo. Eso es lo que todo el mundo dice. En realidad, no dijo eso exactamente así Einstein. Parece ser que un problema de traducción del alemán. Lo que en realidad dijo Einstein fue esto. No esperemos resultados distintos si pensamos la solución de la misma forma que hemos pensado el problema. Si pensamos la solución, ¿cómo? Cambia, naturalmente, cambia. Si pensamos la solución con la misma lógica que construimos el problema, no vamos a encontrar la solución. Habrá que pararse desde otro punto de vista o decirle a alguien, che, ¿cómo lo ves? Yo siempre les decía a los muchachos en la sala, cuando lo que más me gustaba de todo es cuando alguien decía, yo a este paciente lo interpreto distinto. Extraordinario eso. Cuando te dicen eso, bueno, te hace pensar, te hace. Es como cuando ves una película. Si un tipo sale del cine y dice, linda, me gustó, entretenida, medio lenta, medio aburrida, esa persona está hablando de sí misma, no está hablando de la película. Para hablar de la película, ¿qué te pareció a vos? ¿Qué me pareció a mí? Si ponemos una estatua acá de David de Miguel Ángel acá, y cada uno de nosotros, desde el lugar donde está, saca su celular y le saca una foto, vamos a tener tantas fotos, tantas visiones, como personas hay acá. Y yo les pregunto, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la que refleja realmente la escultura? Todas, ¿no puede decir? Puede ser. Ninguna puede ser. Cada una refleja una estética. Y eso es lo rico. Eso es incorporar otras maneras de pensar. Para eso tenemos que abrir la mente y darnos cuenta que no está todo en los libros de medicina. Muchas gracias. Doctor, Sí. ¿la concepción oriental influye en la práctica de su medicina? Ya lo creo, con la definición nueva de salud ya tenemos un ejemplo. Pero absolutamente. Creo que el hecho de que cuando uno dice tenemos que aceptar la incertidumbre, eso es bien oriental. Pero
Si vos realmente lo incorporás y decía al paciente, mire, no sé lo que le pasa, vamos a buscarlo, vamos a seguir distintos pasos. En nuestra concepción de toda la vida pensamos que si hacemos eso vamos a perder puntos. Y este tipo va a decir, no es así. Los pacientes esperan que uno sea sincero con ellos. Y muchas veces vos tenés pacientes que no tenés diagnóstico durante mucho tiempo. ¿Cuántas veces? Yo he tenido pacientes que se han muerto sin tener diagnóstico. Pero bueno, pero uno ha podido hacer cosas por ellos. En definitiva, médico, medicus, dejando de lado la prepaga, medicus significa en latín el que ayuda, no el que cura, no el que diagnostica, no el que da, el que ayuda. Por lo tanto, la función médica existió siempre y va a existir siempre. Los enfermos necesitan un médico. Los enfermos, cuando uno se siente enfermo, busca ayuda porque la enfermedad es lo que más conmueve los cimientos de la personalidad de un ser humano, mucho más que la bancarrota, que el desengaño amoroso y otra cosa. Y entonces los seres humanos hacemos una regresión a la infancia. Sí, por eso los pacientes se infantilizan. No me rete, este tipo ejecutivo de no sé qué empresa que manda a todo el mundo, que queda todo el mundo tratando, viene y te dice que no me rete, como si fuera un chico. Yo no hice lo que usted me dijo, pero ahora lo voy a hacer, yo le prometo que ahora lo voy a hacer. Cosa de chico. Pero no es porque el tipo sea estúpido, sino porque está temeroso. Cuando una persona se enoja con nosotros, es porque en general está asustada. Hay una película que les aconsejo que vean, y si la han visto que la vuelvan a ver, que se llama Mi tío de América. Película del año 80, Alain Resnais. Es una historia que está basada en las experiencias de Laborit. Y está Laborit en la película. Y hace una serie de experimentos que se relacionan con la película. Experimentos con ratitas. El experimento básico que hace con las ratitas tiene una jaula doble, y en la jaula doble hay un tabique que tiene una puerta abierta. En una parte de la jaula le electrifica el piso, le da una descarga. La ratita escapa por la puerta a la jaula del lado, y ahí se tranquiliza. Un día, el tipo le cierra la puerta y le empieza a dar las descargas. Y la ratita es un nivel de estrés que termina matándola. Y después lo hace con dos ratitas. Y las dos ratitas escapan cuando pueden, y cuando no pueden y ven cerrada la puerta y les da el estrés, ¿saben qué hacen? Se pelean entre sí. Se agreden. Entonces cuando viene un paciente y te agrede, pensá que está asustado y decíselo. El otro día tuve una experiencia maravillosa que tengo ganas de contarles porque fue una práctica, fue un trabajo práctico de relación médico-paciente extraordinario. Yo estaba en el bar del sanatorio y entra un colega joven, excelente, no voy a decir ni la especialidad ni nada, pero tipo brillante, que vino furioso. Me dijo, doctor, usted que tiene experiencia, explíqueme cómo hace para manejar estas cosas, porque yo mire, recién vino un paciente que se hizo una biopsia y la biopsia va a estar el viernes. Y quiere que lo vea el viernes, pero yo no voy de vacaciones. Y el tipo me dijo que qué hacía y ¿a usted le parece? Yo no tengo derecho a irme de vacaciones, no veo a mis hijos, yo trabajo como una bestia. Por supuesto que tenés derecho a irte de vacaciones. Pero el tipo está angustiado. Vos te vas a ir de vacaciones, pero tenés que dar una opción. Decirle que vas a hablar con un colega que lo va a ver, que le va a ver las cosas y estamos charlando. Eso se haga así y entra un señor con su esposa y se sientan a tomar un café en una mesa cercana. Y el colega que estaba hablando conmigo se pone de pie, textual, y va a la mesa de esta pareja que estaba tomando. Y le dice, mire fulano, ya está, solucionamos el problema. Yo voy a hablar con el doctor tal, ahora voy a hablar y le voy a conseguir un turno para que usted lo pueda ver.
habla por teléfono, perfecto. Lo va a ver el viernes a las 4 de la tarde, usted le trae la biopsia, él le va a decir lo que tiene que hacer y después cuando yo venga a vacaciones usted me ve. Ah, bueno, vuelve y se sienta conmigo, seguimos tomando un café. Le digo, 10 puntos. Yo miraba la escena tomando mi cafecito. Va. Cuando el señor se levantó con su señora para irse, vino a nuestra mesa y le dijo, doctor, felices vacaciones. Seguro. Pero esto que les cuento, no es una cosa exótica. Cuando alguien te agrede, a mí me pasó una vez que un paciente vino a la secretaria y me dice, ¿usted puede ver un paciente sin turno? Sí. Fue un señor que tiene un problema. Bueno, lo veo, primera vez. Dice, mire doctor, estoy con fiebre, yo soy trasplantado renal, estoy tomando medicación inmunosupresora, y yo sé que la fiebre es un problema serio, y entonces estoy muy angustiado, estoy muy preocupado. Y yo anotaba. Y en eso me dice, ¿me puede hacer el favor de escucharme y dejar de anotar? Y estoy anotando lo que usted me dice, porque me resulta muy importante. No quiero dejarme en el olvido. Usted me dice eso porque usted, me entiendo que me angustia mucho, pero sí, tiene razón. Ahora, Abecassis decía siempre, uno puede responder de forma simétrica o de forma complementaria. Si un paciente obsesivo viene y te empieza a contar todos los vericuetos de su enfermedad desde el año 75 hasta ahora, vos podés reaccionar. Simétricamente, me pongo más obsesivo que él y me quiero hacer estudio, o me pongo complementario. Le acepto eso y le digo, bueno, mire, controle esto, controle lo otro, pero lo demás olvídese, déjelo en mis manos, ¿no? O sea, uno tiene que ser moderadamente complementario. Si me pelea y lo peleo, si me grita y le grito, si me agrede y lo agredo, chao. Se va todo al diablo, la relación médico-paciente terminó, fracaso absoluto. Y la mayoría de los fracasos en medicina no son por el que el médico no sepa, no son por error, son por problemas de este tipo. Por lejos, relación médico-paciente es el tema que los médicos menos manejan. ¿Por qué? Y porque estamos muy metidos con los números y las estadísticas. Y como esto no es una cuestión de números y de estadística, y bueno, esto es cuestión, han dicho residentes, esto es una cuestión de ojo de buen cubero, qué sé yo, cada uno según su criterio. Para leer mucho, para estudiar, para discutir, hay mucho escrito. Lo escucho. Sí, me parece también la medicina actual con tanta computadora, con tanto papeleo que tenemos que hacer, con tanto, estamos la consulta mirando la pantalla, sí, y no el paciente. Absolutamente. Va sumando más a esto. Absolutamente, claro, por supuesto. El barbijo es un problema muy serio en la consulta. Un tipo enmascarado y un médico enmascarado, donde no se ve la gestualidad, donde no se ve una sonrisa, donde no se ve un rictus de amargura, donde no se ve... Es raro, ¿eh? Es muy raro. Pero a veces no se ve porque ni se mira, Y el lenguaje no es solamente el lenguaje verbal. El lenguaje también es metaverbal. La manera de sentarse, la manera de vestirse, la manera de moverse, la manera de gesticular. Todo informa. Y ni que hablar de los silencios. Los silencios son extraordinarios. Y los toleramos muy mal. Porque tenemos una formación de por medio, ¿no? El silencio es como si fuera el misterio. Es como si fuera un cuadro que le falta, que tiene una parte sin pintar. Claro. Entonces vos decís, che, pero ahí falta algo. Para el oriental no falta nada. La tiene por ver. Claro. En el túnel de Sábato, Juan Pablo Castel dice que la mujer que él terminó matando, de la cual se enamoró y después la mató,
No estoy haciendo ningún spoiler porque el túnel empieza diciendo: me llamo Juan Pablo Castel, soy el que mató a María Ibarra, no sé qué lo sabemos. Bueno, el tipo dice que esa mujer fue la única que se fijó en la casita que estaba en el pueblo, que era lo que a él le interesaba, y nadie se había fijado en la casita, y por eso a él esa mujer lo volvió loco. Ok. Bueno, les agradezco.